Hoy nos toca ver el estudio La Restauración. Lo mismo, pero mejorado. Así es. Se oye bonito. Interesante porque cuando estoy leyendo la Biblia ya en Jeremías 18, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías y le dice, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a hablar. Así que Jeremías va a la casa del alfarero y cuando llega ve al alfarero que está trabajando y dice aquí, y él estaba haciendo una vasija con sus manos, pero la vasija se echó a perder. Y dice, y volvió y hizo otra vasija según le pareció hacerla. Entonces Dios le dice a Jeremías, ¿no podré hacer yo lo mismo como este alfarero a la casa de Israel? Y dice, ciertamente yo soy el alfarero y ustedes son el barro. Yo los voy a hacer de nuevo. Que a mí me llamó mucho la atención porque hablar de restauración es hablar de tres palabras claves. Por una es reconstrucción, restituir y restaurar. Restaura. Miren qué bonito. Ahora, cuando hablamos de esto, hablar de restauración, es bien importante, es cuando volver a poner en función. Cuando un florero se cae y empieza uno a hacer un rompecabezas del florero. Buscar la forma de no... De volverlo de armar, ¿verdad? Hay tantas cosas que en el diario andar reconstruimos. Sí, claro que sí. Y fíjese, pastor, a mí me llamó la atención lo que acaba de leer del alfarero, porque dice, el barro se echó a perder. No está diciendo yo le di mal forma, porque él es el alfarero, está trabajando, pero dice, el barro se echó a perder. Y en nuestro andar diario, como usted lo menciona, somos barro, hermanos del alfarero, y en nuestro andar diario corremos ese riesgo de echarnos a perder. Y por eso nos dice Deuteronomio 30, nos habla acerca también de la restauración como persona, la restauración como familia, la restauración como pueblo. Y un versículo que a mí me llamó la atención dice, si te convirtieres a Jehová. Y hay dos verbos, pastor, convertir y conformar. Si te convirtieres a Jehová tu Dios, obedecieres, es otro verbo más, a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Debe haber una disposición, obviamente, para ser restaurados. Y me llamó esto la atención porque si te convirtieres, habla de convertir, habla de darle un giro a nuestra vida, conformar, de adaptarnos a los estatutos que Dios nos da, y obviamente obedecer pues tiene que ver con atender la voz de Dios, la guianza de Dios. Y bueno, como personas tenemos que arrepentirnos, pastor, tenemos que saber lo que mencionamos ahorita del barro, tendemos a echarnos a perder, a tantas cosas que hay a nuestro alrededor, y uno de los peligros es el pecado que nos separa de Dios. Porque lo que leemos en Deuteronomio 30 habla de eso, un alejamiento de Dios, pero la restauración es un acercamiento, un trabajo de Dios a nuestra vida, el pecado. Y otra es que tenemos que entender que una vez que reconocemos eso, ahora viene el arrepentimiento. Y arrepentimiento, si mal no recuerdo, viene del griego metanoia, que tiene que ver con el cambio de manera de pensar. Ya no es mi pensar mío de yo sé que estoy bien, pero cuando viene la palabra del Señor y entra a nuestro corazón, nos damos cuenta que mi forma de pensar no es la más correcta, sino la de Dios es la más correcta. Entonces viene ese arrepentimiento, me adapto a la forma de pensar de Dios, y luego viene la restauración, Dios trabajando en nuestra vida. Y hay ciertos personajes en la Biblia, pastor, varios personajes en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, uno de ellos, Nabucodonosor, en Daniel 4, que llega un momento en que se jacta la soberbia y me imagino que abre el palacio y ve todo y dice, todo esto lo he construido con mis manos, todo esto lo he hecho yo mismo, haciendo un lado a Dios, porque Dios lo había levantado,
Y bueno, la historia nos dice que el hombre empezó a comportarse como una bestia del campo, a comer hierbas, y hasta que viene una restauración de parte de Dios a volverlo a restituir donde estaba. Y otro ejemplo muy claro también el que tenemos es de Job. Todo el libro de Job nos habla de ello, de cómo pues todo lo que tenía lo pierde, y tiempo después del proceso, porque la restauración es un proceso, pues viene la restitución y la restauración en la vida de Job, en estos dos personajes que vemos en la Biblia, muy marcados. Ahora, cuando hablamos de restauración, normalmente pensamos en volver al estado que tenía antes. Los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿vas a restaurar a Israel su reino? ¿Vas a visitar a tu pueblo? Y el Señor le dijo: no les toca a ustedes este tiempo. Saber los tiempos, sí. Pero cuando hablamos de restauración, necesitamos comprender que Dios va a restaurar todas las cosas. Dice el libro de Hechos, Dios va a restaurar todo lo que tiene una promesa de Dios, tiene un cumplimiento. Sí. Tanto Israel, como los creyentes, como la misma creación. La misma tierra, sí, la creación. Dice Pablo en Romanos, dice que las naciones, el mundo, dice, gime buscando la restauración de Dios, esperando esa restauración. Qué importante, porque cuando hablamos de restauración y hablamos que necesitamos voltear a ver a Israel para entender en qué tiempo estamos. ¿Por qué necesitamos voltear a ver a Israel? ¿Por qué? Porque Israel es el reloj de Dios, profético de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo: voy a restaurarles, los voy a visitar y los voy a restaurar. Y hay una cantidad enorme de profecías que Dios está diciendo: voy a regresar la cautividad a Israel, los voy a traer, los voy a bendecir, los voy a visitar, los voy a prosperar. Echarían fruto en toda la faz de la tierra, y lo que estamos viendo ahorita. Sí. O sea, hablando de Israel, pastor, en tan poco tiempo, 73 años como nación, y ver los frutos de lo que han hecho, la aportación a todo el mundo. Bueno, es impresionante cuando uno ve una foto de hace 70 años, lugares solos, desiertos, pequeños grupitos de personas, y 70 años después, unas grandes metrópolis, un desierto, y después todo un huerto lleno de flores, y ver toda esa transformación. Es tan impresionante lo que Dios puede hacer en una nación. Lo mismo sucede con las personas. Qué interesante. Sí, claro. Algo que nos marca también mucho la restauración tiene que ver con la restauración, por un lado, de la nación de Israel, pero por otro lado, lo más importante de la nación de Israel, el templo. Es el templo. El templo, claro. ¿Sí? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, ve todos esos profetas y personajes, porque no todos fueron profetas. Por ejemplo, el sacerdote Esdras, Nehemías, que era un copero que se volvió un constructor, el gobernador Zorobabel y Salatiel, y todos estos profetas como Ageo, que venían con palabras poderosas, Zacarías, Malaquías, todos esos volviendo al pueblo a esa restauración. Es bien impactante cuando uno lee el libro de Nehemías, y Nehemías está bien feliz, bien contento, tiene un puesto muy importante. Trabajo seguro. Es el copero del rey. Pero cuando llegan
unos judíos a visitarle. Y él pregunta, oye, ¿cómo están toda la gente allá en el pueblo, no? ¿Cómo está la gente allá en la nación? ¿Cómo está? Y le empiezan a decir, está todo mal. Los muros están caídos, las puertas están quemadas, hay muertos y ni siquiera se han enterrado. Está todo mal. Y Nehemías le da un choque espiritual y se mete en ayuno, en oración. Y Dios lo bendice y haya gracia delante del rey. Sí, cómo no. Y le dan cartas para una restauración. Y es importante porque ya es otra historia, porque fueron llevados por Nabucodonosor, pero ahora Ciro le está diciendo, regrésense, váyanse, llévense en oro y plata, madera, sí, todo para reconstrucción. Y qué impresionante, porque cuando hay un tiempo de caída, para que pueda haber una restauración necesitamos ser claros, tiene que haber un tiempo de caída. Claro. Pero la caída no es lo importante. Lo importante es el arrepentimiento para que pueda haber la restauración. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay restauración. Y a mí me llama mucho eso la atención. Es impresionante. Y lo que acaba de mencionar, pastor, usted mencionaba hace rato el libro de los Hechos acerca de la restauración y lo que está mencionando, que sin arrepentimiento no hay restauración. El apóstol Pedro lo establece, ¿no? En Hechos 3:19, cuando dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No puede haber una cosa sin la otra, no puede haber restauración sin arrepentimiento y no puede haber arrepentimiento y restauración. O sea, tiene que ir las dos, como la conversión y el arrepentimiento. O sea, interesante poder entender eso. Y lo que habla acerca del templo, pastor, de Nehemías, el proceso de la restauración, cómo se lleva a cabo, porque uno dice, Dios le habló a Nehemías y ya, no, pero los riesgos que corría Nehemías por simplemente ser el copero y la gracia que encuentra, que no solamente te doy permiso para que te vayas, pero aquí te quiero dentro de 15 días, sino, ¿qué necesitas? Qué impresionante, porque a veces no entendemos. Vaya, el apóstol Pablo nos dice que todo tiene un nivel de gloria. Ajá. Las estrellas, cada estrella es diferente la una de la otra en gloria. Las personas somos iguales. Cada persona tiene un nivel de gloria conforme a los dones, talentos y el llamado que Dios nos da. Pero el templo ha pasado también por diferentes niveles de gloria. Claro. Y a mí me llama la atención la misma expresión de Dios cuando le echa el vistazo al templo que construyó Salomón. Dice, es magnífico. Qué bonito. Todo está perfecto. Oro, plata, piedras preciosas. Todo está excelente. Pero surge una variante. El pueblo cae en pecado, entra la rebeldía, se empiezan a buscar a dioses ajenos. Y Dios menosprecia toda la excelencia que él mismo había del templo. Sí. Y dice, no lo quiero. Y es llevado el pueblo y todo el oro y la plata, bueno, gran parte fue saqueado con el rey Nabucodonosor. Y cuando se cumplen los 70 años y regresa el pueblo de Israel a su territorio, el nivel de gloria cambia. Porque Dios no les dice, a ver, traigan el oro, traigan la plata, traigan las piedras preciosas. No. Dios les dice, ¿saben qué? Vayan al monte y corten madera. Hágamelo de madera. Y uno pudiera decir, qué bajón.
Qué bajón de nivel. De nivel, sí. ¿Sí? Porque uno tiene una apreciación de las cosas. De que entre mejor calidad es mejor visto. Tanto que la reina de Sabá Sí, vino. ella dijo, uy, qué impresionante está todo aquí. Hasta los siervos visten Hasta bien. la ropa de todo. los sirvientes era elegante. Pero ahora en el tiempo de Zorobabel y de Josué, el sumo sacerdote, todo estaba mal. O sea, madera. Sí, era madera fina, pero era O sea, madera. madera. Tanto fue el impacto que la gente no podía discernir cuál era el escándalo que había. Porque unos estaban gozosos de haber levantado un templo, aunque sea de madera, pero los viejos, qué bajón. O sea, empezaron a llorar porque nada que ver la grandeza del templo de Salomón con la restauración del templo en el tiempo de Zorobabel. Nada que ver. Y estaban los ancianos llorando, pues diciendo, no, hombre, que nada de comparación. Y el otros gozosos porque ya tenían un templo. Y surge una promesa que me gustaría que compartieras, la que viene allí En Ageo. Dice Ageo 2:9, hablando el Señor de esto, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, tiene un versículo que antecede y dice bien interesante, porque dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Pero yo me pregunto, ¿cuál plata y cuál oro? Si era de madera. Si era de madera. Dios está diciendo, mía es la plata, mío es el oro, pero les doy una promesa. La gloria futura de esta casa será mayor que la primera. Y yo por mucho tiempo yo como que no entendía tan claro, porque si el templo hecho por Salomón fue con gloria, Esplendoroso, claro. aún el Señor Jesús dice, ni Salomón con toda su gloria. O sea, el templo que hizo Salomón fue glorioso. Pero aquí el profeta dice, bueno, la gloria futura De esta casa. va a ser mayor que la primera. Pero la pregunta es, ¿se está refiriendo a este templo que edificó Zorobabel? ¿O se está refiriendo a algo más? A algo más. Está viendo más Más allá. Porque está viendo a Jesús. Ah, claro. Está viendo la restauración de todas las cosas con el Señor Jesús. Sí. Qué impresionante. Y no pastor. tiene comparación. ¿No? Porque lo mismo que hizo Salomón con oro, plata y piedras preciosas, es lo mismo que hay ahorita allá en el cielo. Las calles son de oro, El mar las de Cristo. puertas son de perla, hay todas las piedras preciosas ahí en el cielo. Pero Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a prepararte un lugar a ti. ¿Para qué? Para que donde yo esté, tú también estés ahí conmigo. Y eso es lo interesante de la restauración, pastor. Exacto. Que todos lleguemos ahí, pero como lo mencionamos, reconocer cuáles son nuestras fallas, nuestras faltas, arrepentirnos y dejar al Señor que restaure nuestra vida para poder gozar de esa gloria postrera. Y ese es el propósito de este mensaje, que la gente pueda restaurar su comunión con Dios, pueda restaurar su vida delante de Dios en su devoción hacia Él, en el cumplimiento de su palabra, pero que piense también en su familia, en la restauración familiar
para que en un futuro toda la nación pueda también llegar a tener esa restauración con Dios. Que Dios le bendiga ricamente.